cuestión. Ya me voy al encuentro de Alfredo Sayá. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, muy bien. Un gusto tenerte, la No, verdad por que favor, siempre gusto es para un mí. gusto tenerte. Bueno, como una vez más los datos de la realidad, hoy todos decían, mirá vos cómo la educación cae, nunca decían que eran datos del 2019 que correspondía al periodo macrista, ¿no? Bueno, en general siempre el relato de la derecha, de los sectores conservadores, es de confusión, es una confusión deliberada. eh, digamos, limitan un análisis de lo que fue su gestión. Yo lo escuchaba ahí cuando vos lo presentabas a Alfonso Pratgay. Y es notable porque, digamos, no solamente es a nivel del fracaso, digamos, político, sino también conceptual. Si recordás, él antes de asumir dijo: el dólar está al precio del blue, los precios están Claro. al precio del blue. O sea que cuando nosotros unifiquemos el mercado de cambio, y que fue así, llevaron el dólar de 9,40 a casi 14 pesos, no iba a haber shock inflacionario. Falso. Claro, Entonces ocurrió todo shock, lo contrario. claro, hubo shock inflacionario porque los precios de la economía, gran parte de los precios de la economía, no se fijan por el dólar blue, se fijan por el tipo de cambio oficial. Claro. Uno puede discutir después, bueno, está bien ese tipo de cambio oficial, puede estar más alto, tiene que estar más bajo, como quieras. Ahora bien, mentir que gran parte de los precios están fijos al precio blue, bueno, claramente muestra inoperancia, ignorancia o una cuestión deliberada para generar una transferencia de ingresos fenomenal hacia los sectores concentrados, vinculados con las exportaciones y grandes tenedores de dólares. Pienso que es esto último. Totalmente, claro, totalmente, para esos sectores juegan. Pero además, Alfredo, qué bronca que da cuando generan estos climas de incertidumbre, porque ellos saben, los dos fueron ministro de Economía, Pratgay, presidente del Banco Central, que hoy las normas consolidan depósito y te aseguran, y salieron a sumarse a estas versiones ridículas de que podían tocar los depósitos en dólares, ¿no? Sí, Gato, y tiene costos, ¿eh? No es que no tuvo costos. Hoy las reservas bajaron casi 500 millones de dólares. Y de ese total, 400 millones tenés que atribuirlos a esta fake news. Y que además no es que salieron rápidamente, digamos, en los medios, como bien vos lo expresaste y lo mostraste, es a decir, no, esto es una barbaridad, esto es mentira, y rápidamente bajarlo, ¿no? Al revés, se viralizó esa mentira. Se quedó ahí el Banco Central y el gobierno tardó en salir al cruce de estas versiones antojadizas. Entonces tiene costos, claro. Claramente, digamos, lo que vos mencionabas a nivel del relato, ese relato mentiroso, esos análisis de confusión deliberada, tiene costos económicos. La mentira respecto a las proyecciones económicas también tiene costos. Claro. ¿Por qué? Porque un empresario dice, y bueno, si tal economista a quien le cree, dice que la economía no va a crecer tanto, y bueno, por ahí no invierto tanto. O por ahí agarro y dice, bueno, no expando la producción que tengo a nivel de la capacidad instalada. Porque vos ahí mencionabas, y después Todesca, hoy a la salida de la reunión de Gabinete Económico, la economía va a crecer el 10%. Ya lo estamos preparando, pero es fácil y cada uno lo va a hacer si va al archivo. ¿Cuánto decían que iba a crecer la economía argentina? Todos estos economistas que se presentan que son unos expertos, unos genios de la economía. ¿Cuánto decía Pratgay, Melconian, Sturzenegger? Hace todo ese listado. ¿Cuánto decía que la economía iba a crecer en este 2021? Te puedo asegurar, porque también lo sé, ninguno dijo que iba a crecer el 10%. No, nadie. Ninguno. Nadie. Ninguno. Y ahora nadie lo reconoce, porque dicen, no, bueno, es rebote, lo tratan de subestimar, cuando todos los sectores y la industria se están recuperando como nunca. Bueno, entonces vos agarrás y dices, ¿eso tiene costos? Claro que tiene costos, porque genera expectativas negativas. Obviamente que hay medidas para contrarrestar esa expectativa negativa. Por eso la economía crece, falta la distribución, como bien ahí está la convocatoria que vos estás haciendo, claramente que falta la distribución de ese crecimiento, pero tiene costos. Y esto hay que saberlo, digamos, la sociedad o quienes se interesan de la política, como se interesa del saber económico, tienen que tratar de identificar quiénes son los que venden una realidad que no es tal simplemente por un sesgo ideológico y político. Ahora, digo, es tremendo, ¿no?
porque tenés que estar luchando todos los días con un marco Sí. de muchas mentiras, de un relato muy mentiroso, con intereses, porque en definitiva, no sé si vos coincidís, pero ayer Leandro Santoro decía, ojo, porque están creando, buscando las condiciones para ir a dolarizar nuevamente la economía, Sí. y si ellos son gobiernos, pegar el zarpazo para dolarizar. Sí, mira, punto uno, hay que saber, viste que siempre se buscan definiciones de lo que es la economía. La economía es un espacio de disputa de poder entre diferentes sectores económicos y sociales que tienen intereses contrapuestos. Digamos, ¿entendés? Es un espacio de disputa de poder. Por consiguiente, el gobierno, los sectores políticos que están dentro del frente de todo, tienen que saber que ese es el espacio de disputa de poder. No es simplemente decir, bueno, tomo una medida y se acabó. No, no, tenés que salir a disputar esa medida. Claro. ¿Qué quiere decir? En la construcción de la interpretación sobre esa medida. Por ejemplo, la que fue la de la suspensión transitoria de los pagos en pesos financiados para gastos en dólares. Vos tenés que explicarlo. ¿Por qué? Porque la economía es un espacio de disputa de poder. Claro. Y del otro lado van a encontrar con verdades, con mentiras, con medias verdades, con lo que sea, entrar en esa disputa. Entonces tenés que estar ahí explicando en forma permanente, digamos, qué es ¿Y lo le que sigue estás faltando haciendo. al gobierno esas explicaciones o dar esos debates? Claro que sí, para mí sí. Para mí sí. Por ejemplo, hoy salió Cecilia Todesca, bueno, a plantar claramente un debate. Decía, la economía está creciendo. La economía está creciendo, la industria, el empleo. Ahora bien, me parece que también hay que avanzar en ese debate. Sobre decir, bueno, el 2022 va a ser de crecimiento, que esto es lo que plantea el gobierno, pero que también tiene que ser de mejora en la distribución del ingreso. Claro. Y para hacerlo más claro, tienen que mejorar los ingresos de los sectores populares, trabajadores formales, trabajadores informales, jubilados, incremento de esos ingresos por encima de la inflación, que sigue siendo un problema. Claro. Entonces dice, ¿la inflación es un problema? Sí, estamos encarando el problema inflacionario, pero ¿sabés qué? También estamos encarando el tema de que los ingresos no queden detrás de la inflación, que no corran detrás de la inflación. Claro. Porque la verdad, en el ciclo del kirchnerismo también hubo problemas con la inflación, fundamentalmente a partir del 2007, pero los ingresos crecían por encima de la inflación, y no de la inflación del INDEC, de la inflación que elaboraban consultoras y consultoras independientes y estudios de investigación. Entonces, ¿por qué? Porque si no, es que te encontrás que cuando vas al supermercado, cuando vas a comprar cualquier tipo de producto y servicio, decís, bueno, sí, hubo un poquitito de aumento, pero esto aumentó más. Bueno, lo que tiene que aumentar más es los ingresos de los sectores populares, porque Claro. así mejora la calidad de vida dentro de un contexto difícil inflacionario, a nivel local y a nivel internacional. Vos mencionabas el tema del pan, y me parece una iniciativa adecuada en un contexto difícil a nivel local de la inflación, Sí. pero también a nivel internacional. ¿Pero claro. por qué? Porque el precio del trigo está creciendo a nivel internacional. Y además con una cosecha récord en Argentina. Esto es otro de los eventos económicos que casi vos no lo registrás en los medios. La cosecha de trigo en Argentina está en una cosecha que supera los máximos pasados. Bueno, fíjate, eso no se cuenta, se cuentan los lamentos del campo, que no tienen nada para lamentar porque están ganando a rolete, ¿no? Digamos, más de 20 millones de toneladas en la zona núcleo y central donde está la siembra y cosecha de trigo, tiene rindes extraordinarios de 55 quintales por hectárea. Todos estos datos que te estoy dando es una nota perdida que vos la podés encontrar en La Nación, porque obviamente que es su público, pero la tenés que encontrar porque no está dentro de sus principales titulares cuando es una noticia muy importante para Argentina. Es muy importante para Argentina, más cuando es el tema del trigo. Entonces te queda un excedente de exportación. Hay 7 millones de toneladas que van a ser para el mercado interno. El resto es para exportación. Y entonces tenés más ingreso de dólares que para las reservas, cosa que también es un dato importante en un mercado cambiario bajo tensión, con un stock de reservas de dólares bajo tensión. Y también ahí quiero hacer una observación cuando dice el Banco Central no tiene dólares. Mentira, el Banco Central tiene dólares. ¿Está bajo tensión esos dólares? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Elige a quién darle los dólares.
privilegia, en este caso, al sector productivo, a las pymes, por ejemplo, para que tengan acceso más fácil de los dólares para comprar bienes de capital, o sea, para expandir la producción. Entonces, bueno, todo ese es un marco económico necesario para que se pueda comprender cuál es el momento. ¿Y ves cercano el acuerdo con el fondo? Sí. Sí. Cierra antes de fin de año. Sí, el acuerdo con el fondo se cierra. El tema es qué tipo de acuerdo se cierra con el fondo. A ver, para que quede claro, digamos, cualquier acuerdo con el fondo es malo. Es malo para la Argentina. Es malo. Está claro. Entonces, haber ¿cuál vuelto es el al menos fondo, malo? Claro, haber vuelto al fondo ya es pésimo. Claro, es pésimo. Eso y lo vamos pésimo. a tener. Digamos, Exacto. para mí es, obviamente, es personal, es la peor herencia económica que dejó el macrismo. Total, Porque no coincido. es para un año, dos No, años. para el resto de tu vida. Entonces, y que limita la política económica. Los estrechos márgenes de autonomía de política económica lo tenés con un acuerdo con el fondo. Vamos a tener auditorías permanentes Claro, del Fondo sí. Monetario Internacional. Pero también quiero decir algo. Cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, ¿de quién estamos hablando? No es la institución así abstracta que tiene su edificio en Washington lleno de tecnócratas. Son las potencias. Exacto. Y dentro de las potencias, la que manda más dentro de Estados todas Unidos. es Estados Unidos. Obvio. Entonces, vos estás negociando con Estados Unidos. Totalmente, No claro. es con cualquiera. Entonces, Totalmente. es una situación de extrema vulnerabilidad frente a ese escenario de negociación. Por eso decimos y coincidimos, bueno, estar con el fondo es malo. Ahora bien, hay que conseguir el menos malo de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que Martín Guzmán está en ese camino. Alfredo, muchas gracias, realmente clarísimo y siempre un gustazo tenerte para que estas cosas nos las hagas más fáciles. Bueno, no, Así gracias que a vos, Gato. un gustazo, ¿eh? Gracias, Alfredo, como siempre. Alfredo Zayat, un capo, un genio. La verdad que es un gusto siempre tenerlo aquí con nosotros. Enseguidita ya están los estudios.